Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El día de hoy, Masters, toca el análisis a una de las naves insignias en distintos conflictos bélicos de Star Wars. Una nave caza que, si bien no era la más rápida, sí era un pequeño crucero que podía hacer la diferencia entre la victoria y la derrota. Y claro, nos referimos al bombardero de la rebelión, el caza estelar Y-Wing. Esta nave tuvo su origen en plena época de la República Galáctica, unos 22 años antes de la batalla de Yavin. Y sobre todo esta nave trascendió con sus variaciones en su línea en la época de la rebelión. Y posteriormente también fue usada por la Nueva República con ese mismo Y-Wing, que sería usada como una nave base de varias flotas planetarias, e incluso hasta los tiempos del episodio 9 había también una versión un tanto aligerada, que claro, se popularizaría para los tiempos de la Resistencia, la cual resultaría clave en la batalla de Exegol. Sin embargo, para esta lista nos centraremos sobre todo en las versiones post-guerra de los clones, con todas sus variantes heredadas de los tiempos de la rebelión, para de esta manera repasar las 13 ventajas al volar que tenía el típico cazabombardero BTL-A4 Y-Wing de los tiempos de la Guerra Civil Galáctica. Pero antes de sumergirnos de lleno, recuerden que tenemos una lista de reproducción donde analizamos las ventajas de todas las naves de Star Wars de diferentes épocas, tanto de los buenos como de los villanos de esa galaxia muy lejana. Dicho lo anterior, comenzamos en el primer punto hablando del fuselaje del Y-Wing, uno diseñado con la típica forma característica que tal cual le da su nombre por tener los motores y la cabina distribuidos en forma de Y, algo que representaba una importante ventaja ya que la convertía en un blanco muy compacto que dificultaba la eficacia de los ataques rivales, sobre todo cuando aparecía de frente en un combate espacial, lo que desde luego la hacía difícil de ver y por ende difícil de destruir. Posteriormente, en segundo lugar, considerando sus dimensiones, que en el caso del modelo original de los tiempos del fin de la República que vimos justamente en Clone Wars, es decir, el BTL-B Y-Wing, estos medían 23,4 metros de largo por 12 metros de ancho, lo que lo convertían en un caza muy robusto y resistente, y teniendo en comparativa los modelos utilizados durante la Guerra Civil Galáctica, como el típico BTL-A4 y el BTL-S3, estos eran ligeramente más pequeños y esbeltos, con 16,2 metros de largo por 8,5 metros de ancho, y además estos últimos tenían una altura de 2,44 metros, muy similares a las dimensiones de un típico X-Wing, pero claro, con una constitución más robusta y resistente en todo su fuselaje. Y si bien estas naves no eran famosas por su velocidad, siendo los cazas más pesados y lentos, estas sí tenían una gran ventaja, que eran sus dos motores de emisión de iones, unos modelos Coinside R200, siendo ambos alimentados con un reactor de denominación Novaldex. Cabe señalar que estos eran extremadamente eficientes para vuelos de larga duración, lo cual daba grandes ventajas en los combates espaciales porque precisamente los motores aguantaban mucho más que un típico caza no bombardero, mientras que claro, para el vuelo atmosférico se incluían también retropropulsores en el cuello y las alas para tener mayor maniobrabilidad. En cuarto lugar, sus velocidades no sobresalientes de 2700 Gs y una aceleración máxima subluz de 70 mg/LT eran efectivamente menores, Masters, a un típico TIE Fighter, que tenían una aceleración en el espacio de 4100 Gs y también una velocidad subluz de 90 mg/LT. Claramente eran naves mucho más rápidas, pero inclusive la velocidad del Y-Wing de 1000 km/h en vuelo atmosférico dentro de una órbita eran compensados ampliamente por la inclusión de un hiperpropulsor, lo cual hacía los escuadrones de naves Y-Wing independientes de cualquier nave capital, a diferencia, claro, de lo que sucedía con cualquier caza TIE del Imperio, que no tenían hiperpropulsor y debían pues ser remolcadas a la batalla por naves de mayor tamaño. Cabe señalar que los modelos de Y-Wing rebeldes tenían un hiperpropulsor clase 1 R300H. Otra ventaja importante era la gran resistencia e integridad del casco de esta nave, que las convertía en las naves cazas de mayor durabilidad de toda la Alianza Rebelde, que aunque para un piloto como Darth Vader en la batalla de Yavin no hacía esto gran diferencia, pero para el promedio de los pilotos del Imperio sí convertía a los Y-Wings en rivales formidables. Incluso también los Y-Wings eran difíciles de destruir para los destructores estelares, como lo vimos tal cual en la batalla de Scarif en Rogue One, donde ahí un grupo de Y-Wings bombardearon exitosamente, deshabilitando ahí mismo un crucero con sus típicos cañones de iones. Inclusive
inclusive hasta posteriormente deshabilitar aquel escudo planetario que protegía la instalación imperial en donde los rebeldes se robarían los planos de la Estrella de la Muerte. El sexto punto, y relacionado con lo anterior, el novedoso sistema de escudos las ponía aparte en comparación con otras naves cazas, tanto en la Guerra de los Clones como en la Guerra Civil Galáctica, ya que las hacía increíblemente resistentes incluso para soportar incursiones contra pesadas baterías ventrales de cruceros de mucho mayor tamaño, siendo claro el fabricante de los escudos deflectores del Y-Wing la compañía Chempad. Inclusive, Masters, en el videojuego de Squadrons, justamente los Y-Wing son las naves más resistentes en su fuselaje y sus escudos entre todas las naves cazas de la Alianza, y esto porque su lentitud era compensada precisamente por un casco resistente y unos poderosos escudos deflectores, unos que servían precisamente para bombardear y dañar masivamente naves capitales como un típico Star Destroyer. Y avanzando a una de las grandes ventajas del Y-Wing, era su pesado sistema de armamento, el cual, claro, tenía ciertas variaciones según la versión, ya que si recordamos, el viejo Y-Wing de la Guerra de los Clones consistía en 2 cañones láser al frente con una torreta en forma de burbuja doble para la defensa antiaérea, así también como torpedos y bombas de protones. Pero en el caso del modelo típico de la Guerra Civil, es decir, el Y-Wing BTL A4, el armamento se refinaría con cañones láser Timeback IX4 o también KX5, al igual que cañones de iones en una torreta giratoria que servían precisamente para deshabilitar eléctricamente cualquier nave. Pero claro, a diferencia del modelo viejo que vimos en Clone Wars, esta torreta de iones sería sin burbuja, e incluso en algunos modelos estos no tendrían espacio para un segundo artillero. También los Y-Wings de la Guerra Civil contarían con un tubo Arakid Flex para los torpedos de protones, cuya ventaja principal era que podrían lanzar diferentes tipos de misiles, como el tipo Cluster o el tipo de concusión, siendo por último la gran cereza del pastel de este sistema de armamento la posibilidad de lanzar bombas pesadas de protones, el principal distintivo de los bombarderos Y-Wings, unas que claro hemos visto que causaban un daño masivo a cualquier nave capital del Imperio, como fue más que claro durante la película de Rogue One. Inclusive los Y-Wing podrían llegar a cargar en su modelo típico hasta 20 de estas bombas de protones. Para el punto 8 tenemos una ventaja importante que había tenido el diseño de estas naves, ya que originalmente el Y-Wing había comenzado en plena época de la República Galáctica, encargado a la empresa Cohensire Manufacturing, unas que fueron pensadas específicamente para la Guerra de los Clones, donde se necesitaba ahí un cazabombardero confiable y resistente para romper los bloqueos separatistas, siendo claro los viejos escuadrones de Y-Wing una amenaza coordinada para los Dreadnought de la Confederación Separatista. Pero para los tiempos de la Guerra Civil Galáctica, con unidades ligeramente más pequeñas, los Y-Wing tendrían grandes avances en el sistema de armamento, lo que los convertiría en rivales formidables contra las típicas naves sin escudos que tenía el Imperio Galáctico, e incluso también contra otras naves capitales más masivas. Y si lo recuerdan, también vimos en el inicio de la tercera temporada de Rebels, donde se nos cuenta cómo el Imperio absurdamente pretendía deshacerse de cientos de Y-Wings por considerarlos un tanto obsoletos, lo cual sería aprovechado por distintas células rebeldes que robarían muchas de estas naves, sobre todo el modelo A4, como vimos que hizo la tripulación del fantasma de Ezra Bridger, unos que servirían para reforzar toda la flota de la Alianza Rebelde. Literal, aquí, Masters, usaron las propias naves que el Imperio estaba desechando para volverlas en su contra. Por otro lado, la computadora de tiro era otra de las grandes ventajas que tenía este Y-Wing, esto para hacer todavía más letal y efectivo su armamento, ya que el típico Y-Wing rebelde tenía una computadora ANC 2.7 con un escaneo rápido de imagen vectorizada para una mayor precisión de los pilotos, lo cual desde luego era crucial, ya que una vez llegado al objetivo y al ser una nave un tanto lenta pero con una gran potencia de fuego, los impactos debían de ser completamente certeros. No por nada el Escuadrón Dorado de Bombarderos Y-Wing había sido designado por la Alianza Rebelde para la batalla de Yavin con la misión de atacar el punto vulnerable de la Estrella de la Muerte primero siquiera que los propios X-Wing. Aunque claro, ya todos sabemos cómo la fuerza tenía otros planes para esa maniobra, ya que Luke Skywalker a bordo de su X-Wing e incluso sin una computadora de tiro, lograría dar ese tiro en 1.000.000. Para el 10º punto, en cuanto al sistema de navegación, como la inmensa mayoría de las naves de la Alianza Rebelde, los Y-Wing confiaban ciegamente en los astromecánicos de la serie R2 o R4, lo que auxiliaba a los pilotos en distintos procesos como los saltos al hiperespacio o también incluso en ocasiones, como vimos en Clone Wars o Rebels, los astromecánicos podían operar las
torretas y en general todos los sistemas de armamento si no había un artillero a bordo, lo cual pues le daba una amplia versatilidad a cualquier modelo de Y-Wing a diferencia de cualquier otra nave del Imperio, ya que solo con un astromecánico como Chopper o R2-D2, estas naves se podrían volar e incluso atacar por sí solas. Desde luego hay que considerar que entre sus ventajas, por ser una nave pesada, podría cargar muchas otras cosas, además claro de ese montón de armas que les mencioné para bombardear masivamente, ya que además de su piloto y su astromecánico, un típico Y-Wing rebelde podría cargar hasta 110 kilogramos de cargamento extra, y con ese peso extra esto le daba una ventaja a su piloto si quedaba varado en cualquier sistema estelar, ya que tenía consumibles vitales en su compartimiento de carga hasta por una semana, Masters, algo que nos da mucho contexto de cómo podría sobrevivir un piloto rebelde en condiciones extremas en la guerra, sobre todo claro si quedaba varado. No nos olvidemos que tanto Luke Skywalker como Ahsoka Tano en sus respectivas naves, ya sea un X-Wing o Y-Wing, como tal cual pasó en el caso de Ahsoka, pudieron tener consumibles extras para sus largos viajes, ya sea pues si uno quedó varado en Dagobah o en la luna donde murieron los clones en presencia de Ahsoka. Para el punto 12, el Y-Wing, a diferencia de los cazas TIE del Imperio, tiene una compleja adición de sistemas para proteger a sus tripulantes, y esto muy aparte de la dureza de su casco y los sofisticados escudos, ya que también estos bombarderos insignia de la Alianza Rebelde tenían no solo asientos eyectores, cosa que era muy rara que tuviera casi cualquier caza TIE de los primeros tiempos. Pero aparte de esto, el típico Y-Wing tenía una serie de sensores Fabritech ANS-5D, unos que podían alertar al piloto si la nave estaba en la mira de otro caza o no, y esto se sumaba junto con dos series de sensores adicionales tanto de largo como de corto alcance para apoyar a distintas maniobras de defensa y ataque, aunado por si fuera poco a un paquete de control aeronáutico Supro NH7, de manera que el Y-Wing no solo iba armado hasta las chanclas para atacar de gran medida, Masters, sino que también estaba diseñado para sobrevivir a largas refriegas de batallas espaciales, con una capacidad de vuelo de hasta una semana cuando estaba completamente equipado. En este sentido, hablando específicamente del videojuego de Squadrons, aunque el Y-Wing no es una de las elecciones obvias en contraste con los interceptores de ambos bandos, para el combate espacial pesado resultaría un poderoso aliado, uno inmensamente superior a su contraparte imperial, el TIE Bomber. Finalmente, para cerrar esta lista tenemos una gran ventaja sobre el precio que los Y-Wing ostentaban en créditos galácticos, ya que en comparativa con un TIE Interceptor cuyo precio rondaba los 120,000 créditos por una unidad nueva, o los populares X-Wing T-65 rebeldes que andaban por encima de los 150,000 créditos, los Y-Wing con su versión más popular de la era de la rebelión, es decir, el BTL A4, podían adquirirse por tan solo 135,000 créditos por una unidad nueva, e incluso hasta por 65,000 créditos por una unidad usada. Desde luego, podría parecer mucho esta cantidad por ser una nave algo vieja, pero por todas las características ya mencionadas sería una verdadera ganga, porque estaría muy por debajo de los 90,000 créditos que costaba un X-Wing usado. Y también sobre esto es muy importante mencionar que su durabilidad sería tal que incluso el modelo que aparece en el episodio 9, es decir, el Y-Wing NR2, era prácticamente un reciclaje de la variante monoplaza de la Guerra Civil, lo que nos prueba que en realidad esta fue una de las naves más durables de la época, sumando como pocas un total de aproximadamente 57 años en su diseño, lo que convierte al Y-Wing en una nave con mucho valor histórico como un bombardero insignia. Pero si también te interesa conocer las 13 grandes ventajas que tenía el TIE Interceptor, la nave más rápida del Imperio, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.